Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Cordiales saludos, soy Germán Pecellín, psicólogo coach. El equipo humano lo completan Fabián de Marcos, psicólogo coach. Desde la distancia, la colaboración, como siempre, de Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género. Y en el control de sonido, Enrique Gamero. El tema que os proponemos hoy, la delincuencia juvenil. Y para hablar de ello, todo un honor, contamos en el estudio con la psicóloga Marisa Cercas Domínguez. Os invitamos a acompañarnos desde ahí, justamente desde ahí, desde el 107.7 MHz o a través de internet para tierras lejanas en radioguadaira.es. Bueno, pues comenzamos. Buenas noches, Fabián, tierras lejanas. Hola, saluditos. Germán, buenas noches. Saludos cariñosos para mi tierra lejana. Hoy contamos con una experta invitada que compartirá con todos nosotros un tema que nos permitirá saber más sobre esa realidad inquietante que arroja un elevado número de menores condenados en España por atentar contra la ley. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. Conoceremos el punto de vista de Marisa Cercas Domínguez, nuestra experta e invitada, y aprenderemos más con ella sobre la delincuencia juvenil. Para vosotros que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. Así es, Fabián. Esta noche, ¿quién mejor que Marisa Cercas Domínguez para hablarnos de este tema? La delincuencia juvenil. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. ¿Buscas alojamiento para tu empresa con la mejor imagen profesional? InOffice es tu centro de negocios. Con las mejores ubicaciones de Sevilla, pone a tu disposición despachos totalmente equipados, además de salas de reuniones y formación, coworking, oficinas virtuales y mucho más. Estamos en Torneo Parque Empresarial en Polígono Pisa, en Avenida Menéndez Pelayo de Sevilla y en Edificio Metroquinto Montequinto. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy representativo desde el siglo pasado. La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. El elevado número de menores condenados en España por atentar contra la ley es un problema que preocupa mucho a nuestra sociedad. La edad media de iniciación en la delincuencia se sitúa en los 14 años y se agrava con el paso del tiempo. Para hablar del fenómeno de la delincuencia juvenil es de recibo, a priori, aclarar los conceptos de delincuencia y juvenil por separado. Podemos definir delincuencia como el fenómeno individual y sociopolítico que afecta al conjunto de la sociedad o una parte de la misma. El control, prevención y su tratamiento necesitan de la cooperación de la comunidad y de la existencia de un sistema penal adecuado a la misma.
Por su parte, juvenil, desde el punto de vista etiológico, se refiere a todo aquello relacionado con la juventud, edad que va desde la niñez hasta la madurez. En este sentido, entraría en juego el concepto de mayoría de edad, que es un término político-jurídico que objetivamente supone el traspaso de una barrera temporal dentro del curso vital de un individuo. Así es, implica cumplir un número determinado de años que, dependiendo de los países y las culturas, está determinado en la edad comprendida entre los 16 y los 21 años. Pero generalmente nos encontramos con que este límite de edad no se corresponde con el nivel de madurez suficiente por parte del individuo. En definitiva, se puede afirmar que un delincuente juvenil es aquel que no posee la mayoría de edad penal y que ha cometido un hecho castigado legalmente. La delincuencia de los menores de 18 años no ha dejado de aumentar en la última década, de tal forma que supone aproximadamente el 15% del volumen de la delincuencia general total. Dentro de las figuras delictivas cometidas por delincuentes juveniles, las más habituales son homicidio, fraude, delito sexual, tráfico de drogas, robo, agresión a personas, desórdenes públicos o vandalismo, entre otras muchas. A la hora de preguntarse los motivos de aparición de este tipo de delincuencia, se puede hacer referencia a 3 tipos específicos de expresión. El primero de ellos serían las conductas de ocasión. Se refiere a aquellos comportamientos marginales menores, digamos que son los riesgos de la vida cotidiana. Son el reflejo del precio que el joven tiene que pagar por adaptarse a unas normas sociales con las que todavía no está familiarizado. Este tipo de conductas afecta al 80% de los jóvenes que han tenido problemas con la justicia. En segundo lugar, conductas de transición. Engloba a comportamientos delictivos más severos, llevados a cabo en un periodo de tiempo delimitado. Es la respuesta a situaciones conflictivas derivadas del contexto familiar o escolar. Afecta al 10% de los jóvenes delincuentes. Por último están las conductas de condición. Son las conductas llevadas a cabo por jóvenes que persisten en su actitud antisocial, afectando a su estilo y su modo de vida, como un ciclo más de su carrera de delincuente. Este tipo de actitudes se ve en el 1% de los jóvenes con problemas delincuenciales. La labor de rescatar al delincuente juvenil debe coordinar un buen número de campos: escuela de padres, servicios de salud mental y la asistencia por medio de profesionales como trabajadores sociales y psicólogos, dentro del ambiente donde el joven vive. Son elementos válidos cuyos resultados están por probar, pero en los intentos que se han llevado a cabo en el ámbito experimental, los resultados han sido esperanzadores. Y para hablarnos de todo esto y de mucho más, os recordamos que hoy hablamos con Marisa Cercas Domínguez. Y con ella hablaremos sobre la delincuencia juvenil, en este, vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí, en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Marisa Cercas Domínguez. Marisa es psicóloga, criminóloga, con estudios también en medicina. Su gran pasión es la psicología, a la que ha dedicado una amplia formación con distintos másters y cursos. Entre ellos, coaching, PNL, sistémica, psicoanálisis. Su trayectoria profesional ha sido más política que técnica. Ha sido concejal, teniente de alcalde de Mairena del Aljarafe, coordinadora de su área de bienestar social, fue directora general de Justicia Juvenil en la Junta de Andalucía, saltó a la Diputación Provincial, donde ha sido hasta este mes de junio directora general profesional de Empleo e Innovación. Ha dado conferencias, charlas, seminarios, tanto en Andalucía como fuera de ella, en Costa Rica, República Dominicana, India, Bruselas, París, Madrid, Barcelona, principalmente todas ellas en relación con la ley del menor y su aplicación en Andalucía, también en relación con la administración local y la mediación como medida alternativa, ámbito este en el que fue profesora en el máster de mediación de la Universidad de Sevilla. Por otro lado, ha colaborado en revistas digitales como Diario Fénix en su apartado El Sillón del Psicólogo. Actualmente vuelve a sus orígenes como técnico de empleo en la Junta de Andalucía, pero sabemos que cargada de proyectos nuevos que le ilusionan.
Buenas noches, Marisa, bienvenida. Es un placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Buenas noches, para mí sí que es un placer y un honor, porque bueno, que efectivamente a Germán lo conozco ya hace algún tiempo, pues me ha ilusionado enormemente poder, bueno, estar aquí compartiendo esta hora, que yo creo que va a ser enriquecedora, ¿no? Tanto para unos como para otros, porque efectivamente cada vez que nos comunicamos siempre nos estamos transmitiendo algo, ¿no? Unos a los otros. Yo de verdad os agradezco esta oportunidad. Primero porque es verdad que siento la necesidad de tener que decir cosas, ¿no? Sobre todo cuando un tema tan crucial y tan fuerte como la delincuencia juvenil, ¿no? Entonces, bueno, la delincuencia juvenil es un tema apasionante desde el punto de vista de la propia psicología, por supuesto, ¿no? Donde está detrás un comportamiento de unas determinadas personas, en este caso los jóvenes. Pero es fundamental para la sociedad, ¿no? No podemos tener esa tasa de delincuencia juvenil. Si la tenemos, estamos fallando. Y si la tenemos, estamos hablando de que vamos a ir hacia una sociedad que no está sana, por no decir que ya está enferma, ¿no? Vamos a ver cómo se puede prevenir y cómo podemos evitar eso. Perfecto. Muy bien. Buenas noches, Marisa. Un gusto conocerte. Como dice la canción, los amigos de mis amigos son mis amigos. Así que bienvenida a tu casa y a tu programa, Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Como sabes, cada martes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por resultarles de interés. Pero antes de comenzar a tratar estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña, a conocer su faceta más humana. Por eso deseamos saber quién es Marisa. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? ¿Quién es Marisa? Una buena pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Trascendental, al menos, ¿no? Ya no, menos mal que ya no preguntáis quién eres, o la gente no contesta soy, ¿no? En el sentido de la profesión. O sea, a mí, particularmente como psicóloga, ¿no? Me llama la atención poderosamente cuando decimos quién eres y dices soy psicólogo, soy abogado, ¿no? Para mí eso forma una parte de mi vida. Lógicamente tengo otras muchas partes, ¿no? Yo siempre me defino y creo que soy, verá, después vamos a ver las connotaciones que tiene, pero soy como una mujer de pueblo, criada en ciudad y educada para actuar como hombre y como mujer. Me lo explico, como hombre, pues mis padres yo creo que dieron con la receta mágica. Es decir, mis hijas, en este caso yo, tienen que saber ser autónomas, ser autosuficientes, deben estudiar su carrera, deben estar viendo la vida con su propia autonomía, pero también tienen que ser amas de casa y tienen que saber que hay unas tareas domésticas, unos hijos, en fin. Y después una mujer de pueblo, porque he nacido en un pueblo, tengo raíces de pueblo, me gusta ser de pueblo y siempre llevo a mi pueblo por todos los rincones del mundo, ¿no? ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es? Es un no sé si decírtelo, Germán, porque es que ya estoy entusiasmando a tanta gente con mi pueblo a través del Facebook. Se llama Santa Ana, está en la provincia de Cáceres. Es un pueblo muy chiquitito y me río porque es tan chiquitito. Os voy a contar una anécdota, ¿no? Para dar el paseíto de 1 hora diaria, tenemos que dar literalmente 3 vueltas al pueblo. O sea, es el círculo 1 hora. Eso si no quieres salir a la carretera, ¿no? Claro. Es muy chico, pero tiene una dehesa preciosa, una gente encantadora y hay un ambiente bonito y compartimos festejos, compartimos alegrías, penas, tristezas y eso es ser de pueblo. Y eso, cuando vives en la ciudad, no lo has vivido. Pero claro, también tengo... a los 6 años me fui a Cáceres a vivir, a la ciudad, y eso también marca. Yo soy urbanita, me gustan los estímulos de la ciudad, me gusta estar en contacto con la gente, con el aprendizaje, con lo que me ofrece una ciudad, ¿no? Por eso pues vivo en un pueblo al lado de Sevilla, pero no deja de ser pueblo. Hemos escuchado atentamente tu pequeña reseña curricular, pequeña. Parece que he hecho de todo ya. Muchas veces la gente dice, bueno, nosotros queremos ser como Marisa, fíjate. Claro, pero todo esto tiene un comienzo. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos una vez acabada tu carrera, Marisa? Bueno, es que mis comienzos profesionales no tienen nada que ver con lo que he acabado haciendo en el sentido de lo que es mi trabajo técnico, ¿no? Yo, como ha dicho antes Germán, mi pasión es la psicología, el comportamiento humano, el porqué de la mente, qué hay detrás de esas actuaciones, por qué reaccionamos de una forma, no de otra, qué nos para, qué nos frena, qué nos inhibe. Eso ha sido mi pasión, ¿no? Y yo empecé a estudiar medicina con 17 años. Y en primero, creo que fue en segundo, que ya estaba la asignatura de psicología,
pues era en el 76 o en el 77, ya había muerto Franco. Pero yo me dirigí directamente a la sección femenina, no sé si os acordáis de eso, y que ya casi, vamos, estaba yo creo que poco más que desapareciendo, ¿no? Y llegué y les dije, mire ustedes, yo sé que existe lo que era el servicio social, que es lo que sustituía a la mili en las mujeres entonces, y se rieron un poco de mí porque ya había desaparecido el servicio social. Pero les dije, bueno, pues de forma voluntaria, pero yo quiero hacer prácticas en el psiquiátrico de Santiago de Compostela, el psiquiátrico de Cojo, ¿no? Y estuve 3 meses haciendo las prácticas, con 17 y 18 años. La impresión que tuve en aquel momento cuando entré en ese psiquiátrico, hombre, la verdad es que me encontré en mi mundo, ¿no? En mi mundo de decir, mi mundo que me gusta y que me apasiona, ¿no? Pero era como si pasas de una gran ciudad llena de luces, iluminación, alegría, y de repente giras como algún muro y te encuentras con una ciudad ruinosa, ¿no? No es metafóricamente hablando, es por la gente que había dentro, ¿no? El edificio en sí estaba bien, pero ese deambular sin rumbo, esos pensamientos perdidos, ¿no? Ese tener unos rituales que tenían ciertas personas, que se paraban, que hacían sus rituales, ¿no? Eso me llegó profundamente y estuve los 3 meses, aguanté. Y después en medicina las mejores notas han sido siempre en psicología, psiquiatría, y esa es mi vocación. Pero bueno, por las cosas del destino, al final saqué una plaza en el INEM y directamente, como decir, o a lo mejor podéis decir vuestros los coaching, ¿no? Es la vaca que yo tengo, que es lo que me da el sueldo fijo, ¿no? Y no la acabo de soltar, evidentemente, porque es mi sueldo. Psicología fue después porque yo siempre dije, yo quiero ser psiquiatra, ya que no he podido por lo menos ser psiquiatra, voy a hacer psicología, porque también veo que es complementario, ¿no? Psicología la hago y la pasión sigue estando ahí. Entonces sigo estando habitualmente en todo lo que sea conferencias, charlas, presentación de libros, comprar libros. Mi biblioteca es todo psicología. En mi casa mi marido dice que no se hace otra cosa más que leer psicología, ¿no? Pero es cierto, me apasiona y en cualquier momento estoy investigando. Cuando acabo psicología sí abrí un gabinete con otra compañera. Yo siempre me dedico más y me dirijo más a la orientación, más que lo que es la clínica pura. Huyo mucho de las etiquetas, es posible que me sirvan de orientación, pero realmente lo que yo necesito y quiero hacer es orientar, ¿no?, a las personas, ¿no? Y después sí, estudié criminología también, porque cuando fue la etapa de directora general de Justicia Juvenil, ibas a los congresos, estabas con los menores, se aplican medidas, no sabes qué medidas son, por qué el juez actúa de una manera, por qué el fiscal actúa de otra. Ibas a los congresos y era un abogado criminólogo, el psicólogo criminólogo, y pues yo tengo que hacer criminología, por si no estoy perdiéndome una parte de lo que es la... Y bueno, ese es un poco el tema de psicología, como ha dicho Germán. Es cierto que ya voy con nuevos proyectos, necesito además llenar esa parte de mi vida. Aunque yo esté por las mañanas en mi trabajo habitual, yo por las tardes necesito llenar esa pasión, ¿no? Marisa, y llegando al momento actual, ¿tus retos profesionales en este momento? Mis retos profesionales pasan por la psicología, está clarísimo. Entonces sí, tengo ahora mismo pues ideas de impartir talleres, porque tenemos, bueno, como siempre, la orientación, ¿no? Me preocupa de mi época, de la etapa del tema de la Dirección General de Justicia Juvenil, el cómo se quedan los padres y cómo están los padres y cómo entran los padres en el mismo circuito con los chicos, ¿eh? Porque es que cuando el chico delinque, el castigo también lo lleva a los padres. Los padres en el sentido de cómo asumir esa responsabilidad, cómo asumir ese cambio en la vida de sus hijos, ¿no? Y me ha quedado esa etapa de decir, bueno, vamos a ver, sí, ¿por qué no se puede actuar antes, ¿no? Ya lo veremos con más... Pero lo cierto es que yo creo que necesitan una orientación los padres, por la responsabilidad que tienen de educar a los hijos para ser maduros y ser adultos, ¿no? Y los talleres de padres, no tanto como escuela, porque no se trata de enseñar ni que sean niños que vayan a una escuela, ¿no? Que yo no digo que esté bien o mal. El concepto, ese matiz no me gusta. Un taller es donde va alguien a aprender algo, ¿no? Y va de motus propio y es como cuando va el aprendiz a aprender del maestro, ¿no? Entonces yo tengo un taller que llamo de resolución de conflictos con adolescentes, donde fundamentalmente se va a trabajar para cambiar de perspectiva con respecto a la adolescencia. Porque si ya partimos de la base de que criminalizamos al chico o a la chica de entrada por la etapa en la que está atravesando, hacemos ya un mal favor, ¿no? Cambiamos la perspectiva,
cambiamos la perspectiva en el sentido de ver que es una etapa normal en su proceso evolutivo, que estamos hablando de chicos que están atravesando y van a atravesar solos el desierto de la adolescencia. Y es un proceso evolutivo, doloroso, cuando a la serpiente se le quita la piel, ¿no? Bueno, ese cambio de perspectiva tienen que tenerlo. Esos talleres, también hay un taller que también creo que es importante para los padres, que es el de agresiones, de cómo evitar las agresiones verbales, cómo no entrar al ataque, ¿vale? Interesante. Ya que nos has permitido conocerte un poquito más, si te parece bien, pasamos a tratar el tema que nos ocupa. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Y el tema que os proponemos hoy es la delincuencia juvenil. Marisa, cuando hablamos de delincuencia juvenil, ¿a qué nos referimos? Pues vosotros habéis hecho alguna mención a lo largo de vuestras intervenciones y la delincuencia juvenil, lo he dicho antes, es una situación, un fenómeno que es muy preocupante y muy apasionante a la vez, ¿no? Es preocupante en la medida que si no se ataja, estamos hablando de una sociedad enferma, ¿no? Con lo cual, y estamos hablando de los jóvenes, ¿eh? O sea, que los jóvenes son el futuro. Si en su presente de hoy están delinquiendo, están robando y no se están formando, lógicamente el futuro de mañana nuestro, de todos, es tremendo, ¿no? La delincuencia juvenil, cuando un chaval, un chico, una chica, de alguna manera está cometiendo un acto que supone atentar contra la propiedad privada, contra la integridad física de la persona, contra la sociedad en sí mismo, estamos hablando ya de que está cometiendo delitos, ¿vale? Porque evidentemente eso no puede quedar impune. Además está tipificado en la ley del menor, que es la ley 5/2000 de la responsabilidad penal del menor, o la llamada siempre ley del menor, ¿no? Pero hay unas edades críticas, porque las edades que establece la ley es de los 14 a los 18 años. O sea, en España, de 14 a 18 años, los niños ya están con una suficiente responsabilidad, una suficiente madurez, cree el legislador eso, para ser consecuentes con sus actos. Es decir, un niño de 13 años roba y roba con violencia, ¿no comete delito? Sí comete delito, pero no va a ser castigado por ello, porque no está todavía en la edad penal que la ley exige. Un chico mayor de 18 años no comete delito, sí comete delito, pero ya tiene que ser tratado desde la edad como adulto. Ya no entra la ley de responsabilidad penal. Hombre, esto está bien desde un punto de vista emocional, es cierto que hay que poner un límite, pero el que tiene 13 años y 8 meses está muy cerca de los 14, ¿no? Y ese se libra de ir a un centro menor a lo mejor y el otro no, ¿no? En algunos países es bastante más bajo la edad. ¿Y en base a qué lo ponen más bajo? Porque los psicólogos y los que hacen la ley, los legisladores, piensan que cuanto más pronto se actúe sobre los chicos, más podemos trabajar sobre ellos y más podemos cambiar sus creencias y su forma de pensar. Más podemos evitar que se llegue después a lo demás. Marisa, ¿y la persona que comete delitos nace o se hace? Hombre, mi punto de vista es que se hace. Mi punto de vista, y digo mi punto de vista porque me baso en la experiencia, y evidentemente yo no siento cátedra ni mucho menos, pero el delincuente se hace bajo una serie de circunstancias que son las que van a ser las que predisponen, las que precipitan a ello, ¿no? Y esto es como todo, puede haber factores de riesgo en el sentido de algún tipo genético, pero si no hay unos agentes después que predisponen, no es. Mira, yo te cuento una historia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he visto muchas historias cuando yo estaba con los menores, ¿no? Pero una en concreto me llamó la atención porque era un chico que había llegado, por supuesto, al centro de menores con sus medidas. Los menores no tienen penas, tienen medidas, ¿no? Cuando los jueces dictan medidas, no dictan penas. Bueno, lo recoge así la ley. Pero este chico había robado, venía de la adopción, venía de protección, había sido adoptado por una familia. Y esa misma familia, bueno, pues le robaba. Y no es que le robara solamente de dinero, cosas que desaparecían, sino que llegaba un momento, la madre va echando en falta, bueno, cosas de su casa, ¿no? Como cosas que no eran perecederas, galletas, esto, lo otro, ¿no? Y decía, bueno, ¿quién se está comiendo todo esto? Porque está desapareciendo, ¿no? Al final el tema era que el niño, para sobrevivir en su idea inicial, que había sobrevivido a base de robar, porque habían sido 3 niños, los padres los abandonaban, se iban por ahí, el niño era el mayor. Bueno, se le había quedado la idea de supervivencia a través de guardar para cuando no tenga.
Entonces él no era consciente de que estaba cometiendo un delito ni que estaba robando a su madre de adopción. Estaba guardando para su supervivencia y lo guardaba. Y se sintió muy mal cuando realmente se le descubre no solamente las cosas a los padres, sino en el colegio, esto y lo otro, ¿no? ¿Ha cometido un delito? Claro, estaba pagando. La medida fue centro de internamiento. Las causas, o sea, es que al final nos condicionan las circunstancias en las que nacemos, nos condicionan las circunstancias en las que vivimos, pero vamos mucho más allá. Las condiciones en las que percibimos lo que somos, o lo que queremos ser, o lo que como nos ven, ¿no? O sea, para mí, esto es como una enfermedad, imagínate, tipo somático, ¿no? Una cardiopatía. Yo puedo tener una predisposición genética. Mi familia, mi madre tiene y le ha dado infarto y le ha dado angina, y yo puedo tenerla. Ahí está silente, no dice nada, ¿no? ¿Cuándo lo va a decir? Cuando hay unos factores precipitantes o unos factores que te predispongan. Si tú le echas más factores de riesgo, si tú le estás echando tabaco, sedentarismo, alcohol, malas comidas, te va a dar el infarto. Pero habrá otras personas, o incluso de la misma familia, o tienen la predisposición o no la tienen. Y si la tienen, a lo mejor se conservan bien, se mantienen bien, se cuidan bien y no les pasa nada. Entonces yo creo que esto es igual. Hay unos factores, puede haber unas predisposiciones genéticas a tener algún tipo de enfermedad, pero desde luego tiene que haber unos agentes que predispongan y que precipiten después. Marisa, ¿y las causas más habituales que llevan a los jóvenes a delinquir, cuáles son? Bueno, las causas yo las pondría de 3 tipos, ¿no? Y en mi experiencia también. Yo bajaría desde lo que es de lo mucho a lo poco, ¿no? Hablaría, por supuesto, de las causas generales, esas que tú has mencionado también antes, que son las causas de tipo las que nos está todos los días diciendo con las que convivimos, nuestra sociedad de consumo, que nos está marcando unas necesidades mucho más allá de lo que necesitamos y mucho más allá de lo que podemos. Mucho más allá de lo que podemos. Tú, un niño, es que me parece totalmente desleal contra la sociedad, incluso hipócrita, que podamos estar diciéndole a un niño que pueda tener un móvil de 600 euros porque ya lo necesita para convivir, para estar con sus iguales, cuando un niño todavía no se ha ganado ni un euro, cuando no es capaz todavía de moverse por la vida, ¿no? Entonces no estamos dando unas enseñanzas, no estamos dando una valoración como antiguamente, ¿no? En el sentido de decir, oye, vale un esfuerzo y vale que tú tengas un sentido real y coherente de tu edad y a las cosas a las que tú puedes disponer con tu edad. Entonces, las causas generales es la sociedad propia y me parece que a las empresas le pondrá muy bien vender, pero no es lo suyo. Pasamos después a las causas más específicas que yo diría que están en la propia familia, ¿no? La propia familia es generadora de causas, por desconocimiento, por omisión, por falta de tiempo. Lo que sí es cierto es que en la propia familia se generan unas causas que van desde el que el chaval no aprenda a tolerar su frustración, por ese mismo que hemos dicho, o sea, necesito un móvil, se lo dan, necesito oír esto, se lo dan, ¿no? Cuando tampoco hay un modelo de referencia de cómo los padres resuelven sus conflictos, el niño aprende también que a lo mejor a través de las voces, la agresividad se obtiene, ¿no? Cuando no aprende a controlar sus impulsos, es primordial controlar los impulsos. La resistencia a la frustración, la tolerancia a la frustración, tiene que aprenderla de entrada, ¿no? Cuando no se le dan oportunidades para ser una persona adulta, para que sea una persona coherente y sensata, para que vaya evolucionando como debe ser. No podemos dejar que haga las cosas por sí mismo, él tiene que aprender con sus errores, hay que evitar el proteccionismo. En fin, ya a último momento quiero dar unas recomendaciones para los padres que creo que le pondría venir bien. Hombre, y tanto que sí. Me faltan las individuales, claro. Sí, por supuesto, que son las más importantes para mí. Las individuales, porque los padres no somos solamente responsables. Muchas veces hacemos las cosas, muchas veces no las hacemos siempre buscando el bien del chico. Claro. Y muchas veces las hacemos menos bien porque, por desconocimiento. Pero el chico o la chica es que depende cómo él perciba eso. Yo le puedo estar dando a mi hijo mucho amor, pero él no lo percibe. Yo puedo sentir mucho cariño porque a lo mejor no se lo transmito de forma... yo tengo una persona que dice, pero si yo le quiero mucho, digo, pero si no se lo dice, si no lo siente, es que después llorarás mucho cuando está enfermo, pero él no lo sabe. Y después tenemos un sistema educativo que con las notas hacemos que los chicos adquieran un mensaje que es al revés, chicos, chicas, ¿no? Decimos los padres, qué orgulloso, qué contento estoy que mi hijo y mi hija sacan unas buenas notas, qué maravilloso, que me tiene contento. Y su cerebro lo registra al revés cuando no aprueba.
Claro. Es decir, la premisa, ¿no? Si no apruebo es que no me quieren, no se sienten orgullosos. Si no se sienten orgullosos, no me cuidan, me desprotegen. Eso es como leer su cerebro a la inversa, ¿no? Entonces, el factor individual es importantísimo. Muy interesante. Y con relación a los factores de riesgo que hacen que los jóvenes lleguen a la delincuencia, ¿cuáles son? Yo creo que los factores de riesgo están un poquillo más o menos dicho lo que he dicho anteriormente. La no tolerancia a la frustración, el no soportar, el tener, el no obtener lo que se quiere de forma inmediata. La frustración, huimos de ella, pero es una cosa sanísima. O sea, yo no puedo estar ganando toda la vida, mire usted, yo no puedo estar siempre siendo perfecto ni perfecta en todo. Tenemos que aprender de ese chico y los padres tenemos que decirle al chico, mira, a la chica, si no apruebas no pasa nada, hay que hacer un esfuerzo, sé que te has quedado un poquito corto, tienes que superarlo, pero no se puede ser bueno. La tolerancia a la frustración, necesidad de relacionarse a través de una imagen de poder. O sea, es que ellos necesitan teléfono, el mejor, porque necesito WhatsApp, los móviles, los mejor, los apps. Entonces, en el fondo hay inseguridad del chico, la chica. Siempre hay una inseguridad en la que tiene que poner de manifiesto después unos símbolos, ¿no?, que le den poder frente a los demás. ¿Estos serían mecanismos psicológicos que están detrás de completamente? ¿Habría alguno más? ¿Así más importante? Bueno, yo diría que la poca resistencia, la necesidad de aparentar, el poder alcanzar lo que se quiere de forma inmediata, la falta de realmente de límites que se le pueden poner en sus casas, ¿no? Pero como mecanismo psicológico lo que subyace ahí siempre es una inseguridad. Y yo no hablo de una inseguridad solamente de falta de autoestima, sino de inseguridad, de poca valía, de incapacidad para conseguir sus propias cosas, de incapacidad de verse menos que los demás, de incapaz de enfrentarse a sus situaciones, bueno, pues por los estudios, por los problemas suyos cotidianos, ¿no? Pero la base fundamental es la inseguridad. Marisa, ¿y está relacionada la delincuencia juvenil con alguna psicopatología? Yo tampoco lo creo. Verás, puede haber factores, puede haber algún tipo de trastorno, más de tipo trastornos de personalidad o un TDAH, una esquizofrenia, donde puede haber un síntoma como puede ser la falta de control de impulsividad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que volvemos a lo mismo de antes. Puede haber una predisposición genética, puede haber unas alteraciones a nivel cerebral, pero lo que realmente va a hacer que el niño después delinque es la falta de control de impulso y unos factores predisponentes. Volvemos otra vez, enseñamos desde la familia a relacionarse, a comunicarse, pero desde mi propio ejemplo. Yo tengo que saber comunicarme, yo tengo que saber relacionarme con mis hijos, sin voces, sin gritos y sin alteraciones. Y hay una cosa fundamental, sabiendo la perspectiva del otro. No podemos exigir que el chico y la chica piensen como yo, que soy una adulta. Su vida y sus pensamientos no tienen nada que ver con mis experiencias y con lo que yo he vivido. Entonces no le puedo exigir que haga lo mismo. Cuando hay un TDAH, cuando hay un trastorno de personalidad, los problemas los padres lo saben, están diagnosticados y la mayoría de ellos están ya medicalizados. Con lo cual no creo que salga mucho ese tipo de problemas. Si hay, y si salen algunos, las incidencias y las estadísticas son bajas. Son bajas. Yo creo que acaso el 90% son de los trastornos psicológicos de tipo emocional, de falta de autoestima y seguridad, y un 1% escaso podía descontrolarse después de estar detectado y medicalizado. ¿En qué consiste la intervención de un profesional de la psicología? Pues la intervención de un psicólogo o psicóloga es crucial, es crucial. Es crucial porque nosotros cuando se actúa, por ejemplo, hemos hablado de la Dirección General de Justicia Juvenil, los logros que se obtenían con más del 80% de esos chicos jóvenes, es porque se actuaba de forma secundaria, con una prevención secundaria. Es decir, ya está el problema, ya podemos actuar. Pero intervenían los psicólogos, haciendo todo, y psicólogos y trabajadores sociales, pero fundamentalmente el psicólogo, ¿no? Haciendo su proyecto educativo específico para el menor, haciéndole un seguimiento, adaptándote a la realidad del chico, ¿no? Entonces, el psicólogo inicialmente tiene que estar ahí, pero como prevención primaria. Y de esa prevención primaria deben hacerla los padres en su familia, los colegios, en los centros, y por supuesto ayudar con un personal profesional como puede psicólogo o psicóloga, ¿no? Los adolescentes
a lo mejor son reacios a asistir a psicólogos, ¿no? Porque también hay que cambiar la palabra psicólogo cuando un adolescente, cuando un niño con problemas de conducta va a un psicólogo. Hay que decirle, mira, no hay una patología de base, en principio, ¿verdad? Hay unos comportamientos inadecuados que podemos corregir, ¿vale? Fundamental a priori como prevención primaria y detectando inicialmente esas señales. Cuando hablamos de delincuencia juvenil, ¿qué consecuencia tiene esto para el individuo? El trabajar con ellos, negativamente para el ser delincuente, pues unas consecuencias totalmente peyorativas y en contra de su propio crecimiento personal. Cuando un niño ha entrado en este circuito, ha perdido su equilibrio interno, ha perdido su rumbo, no sabe a dónde agarrarse y los padres tampoco le ofrecen mucha posibilidad, digamos, de sujeción porque también están arrastrados por la emoción que eso supone, ¿no? El niño delinque y el niño es castigado, pero los padres también. Los padres van detrás y son estigmatizados y existe todo un camino muy duro que recorrer. No solamente el enfrentarte con la sociedad, sino el vivir la medida que te han impuesto y los padres tienen que estar con ella. Están estigmatizados desde el principio y es muy difícil que después reconduzcan eso. Hombre, desde la Junta se hace un buen esfuerzo en que estos chavales salgan para adelante y que después encuentren su trabajo, encuentren su empleo, tienen toda una serie de medidas muy potenciales, muy potentes y evitan incluso que guardan un poco el anonimato. Pero, dicho de otra manera, si trabajamos en prevención primaria, se evitaría más de la mitad de los niños que ingresan en los centros o en este circuito, evitaríamos con ellos que los padres estén viviendo ese equinario, por supuesto, y que los niños, que son ellos, los que eviten ese sufrimiento. Y además de las consecuencias para el individuo, para la familia, la sociedad también se resiente, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad? La sociedad es la primera. Yo creo que deberíamos concienciarnos todos en eso. Lo he dicho antes, una sociedad no se puede permitir tener niños ese nivel de delincuencia. Pero lo que pasa, el problema está en que cuando podemos actuar con esos padres y con esos niños cuando hay una sentencia judicial, cuando han entrado en el circuito de la ley del menor y cuando están penalizados, ¿no? Antes no se puede trabajar desde, digamos, la gratuidad o no se puede poner esa prevención primaria tan fácilmente, ¿no? Pero la sociedad debería hacer un esfuerzo en ese sentido, potenciar como sea esos mecanismos para que se actúe desde la prevención primaria. Si no, está abocado al fracaso, ¿eh? Si tenemos 800, 900, 1 millón de jóvenes en la calle o con medidas judiciales, estamos hablando del futuro, ¿eh? Un futuro que esos niños han perdido y que han perdido un paso y que han dejado de ser útiles para la sociedad y han dejado de ser útiles para sí mismos. Eso es muy fuerte. Nos has comentado ya la importancia que tiene la familia en todo esto. Y concretamente, Marisa, en la prevención de la delincuencia juvenil, ¿qué papel juega? La familia, como hemos dicho anteriormente, toda porque es cierto que el niño sale de casa y los padres no sabemos a dónde van. Es cierto que más de una vez intentamos saber a dónde van y controlar las entradas y las salidas y es difícil controlar, ¿no? Porque además no olvidemos que están en una edad seguramente donde la mayor fuerza la tienen sus amigos, la mayor fuerza y lo que quieren mantener son sus amigos, ¿no? Pero los padres siempre tenemos alguna señal y si no ponemos algún truco, alguna trampa, pero tenemos que saberlo, ¿no? Yo diría, los padres observamos perfectamente cómo llegan nuestros hijos, cuándo llegan, cuántas veces está fuera de casa, cuándo está fuera y no llama, qué botines tienes que yo no te he comprado, a dónde vas a las 3.000 viviendas, qué has hecho las 3.000 viviendas. O sea, hay veces que no queremos ver el problema, otras veces que las vemos y no sabemos cómo actuamos, ¿no? Pero si somos observadores prudentes, no directivos de meternos a dónde vas, qué haces, no salgas, no, observadores prudentes, detectando señales y después tratando esas señales y con madurez con el chico o la chica se puede avanzar bastante. ¿Y el contexto educativo qué papel juega la escuela? El contexto educativo es una pieza clave porque los padres tenemos la obligación y la responsabilidad de educar a los niños, ¿no? Aparte de nuestras obligaciones básicas, una responsabilidad directa en la educación. En una educación que lleve a ser una persona adulta, que lleve a una persona madura, que llegue a ser una persona serena. Eso es clave para la sociedad. Pero los padres tenemos esa responsabilidad. Pero el colegio tiene la obligación de educar, la obligación de enseñar más que de educar, de enseñar, para que el niño con esos aprendizajes tenga más recursos y se pueda mover con más seguridad en la sociedad, ¿no? Tiene que ser complementario y se deben dar los dos. La obligación, la responsabilidad de los padres y el colegio en la enseñanza.
Y desde la administración pública, ¿qué medidas se están tomando para la prevención de la delincuencia juvenil? Pues lo que he dicho anteriormente, la prevención es muy poca porque no se puede actuar directamente mientras no haya una sentencia judicial. Pueden haber charlas, puede haber coloquios, pueden haber talleres o escuelas de padres, pero eso es mínimo frente a todo lo que hay que hacer. Muy bien. Marisa, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre este tema, la delincuencia juvenil, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos ha dejado Ausi, así que vamos a disfrutar de él. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Armada hasta los dientes, sucia y mal hablada, mamá Pandilla era fatal. Con sus uñas desgarradas de mugre vieja, sus ojos llenos de sangre alcohólica, su voz ronca por el tabaco trasnochado, se la veía siempre mal acompañada. Sus manos olían a sucio dinero ganado. Mamá Pandilla era así. Todo lo que ella hacía estaba fuera de la ley y era visitada siempre a menudo por extrañas caras de lampa que entraban y salían de su morada, mientras que a ella se la escuchaba reír a carcajadas que eran interrumpidas por viejos catarros mal curados. Su guarida estaba enterrada en un terrible vario, donde perduraba el olor a mala noche aún durante el día. Sus sucios hijos, todos delincuentes fuertemente armados, los crió ella desde muy chicos, arrancados de la calle. Los crió entre delincuentes y les enseñó el mal camino para su provecho. Los inició en drogas y alcohol para tenerlos presos de ella y los lanzó a la delincuencia juvenil. Sus sucios dedos no le alcanzaba para contar cuentos de aquellos mal adoptados niños que habían caído bajo las balas de la policía en alguna redada, que luego eran velados a su forma y enterrados en el fondo de aquel rancho. Mamá Pandilla era así, terrible cuando le faltaba el vicio y demasiado alegre cuando los tenía todos. Música a todo volumen, risas hasta la madrugada. Mamá Pandilla andaba dulce. Seguro que hoy hirieron alguna cosecha, murmuraban entre dientes algunos vecinos. Todo terminaba con la salida del sol, con unos cuantos tiros al aire, como grandes fuegos artificiales lanzados por alguno de sus hijos en estado lamentable. Mamá Pandilla era así. Salía y entraba de la cárcel como de su casa. Era sucia, poderosa, tenía grandes amigos en la justicia que siempre le daban una no muy desinteresada mano y vuelta al negocio. Chicos callejeros que eran los únicos que arriesgaban el pellejo, dejando más de uno su pobre figura gastada, enterrada en aquel mugroso terreno que mamá Pandilla sabía sembrar de pobres niños de la calle. Mamá Pandilla era así, sin corazón. Hacía leña del árbol caído, hasta que un buen día cayó sobre ella un árbol que había plantado un chico y aplastó su asquerosa figura, quedando enterrada en aquel horrible cementerio que ella misma supo fabricar. Mamá Pandilla, un relato de Norberto Caruso. Cuando no se considera la vida en todo su esplendor, cuando no se enseñan valores como la honradez, el desarrollo, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, muchos jóvenes se encuentran ante esa oscura realidad y caen inmersos en la delincuencia, ya sea por rebeldía, por necesidad, por curiosidad o por afán de aventura. Caen inmersos en un ambiente que los absorberá sin remedio. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @humanosradio, y en nuestro muro Humanos Radio de Facebook.
InOffice Montequinto. Tu oficina con todo incluido, totalmente amueblada, teléfono, internet, mantenimiento y limpieza y todas las comodidades para tu empresa. Disponemos de coworking, oficina virtual, despachos por horas, salas de reuniones y sala de formación. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. Te esperamos en el edificio Metro Quinto Montequinto. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Seguimos disfrutando y aprendiendo mucho con la compañía de Marisa Cercas Domínguez. Marisa tenía un montón de recomendaciones que darnos para los padres. Un montón. ¿Sí? Pues montón. casi que vamos a ello. Pues estamos deseando de aprender más cositas, así que... Yo creo que, bueno, unas simples recomendaciones yo creo que vienen siempre bien y además creo que poniéndolas en marcha, cuanto más mejor, vamos a conseguir cambios rápidos en los chicos, ¿no? Y las chicas. ¿Por qué? Porque son unas recomendaciones básicamente que van dirigidas a evitar las confrontaciones, a evitar los conflictos, a tratarlas de forma serena, ¿no? Sí. Sí, yo tengo que leerlas porque las he escrito esta mañana un poquillo por decir y Claro, las voy a leer. Adelante, claro. Bien, mira, una fundamental es tener en cuenta la realidad del otro, ¿vale? Yo no me voy a parar a explicarlas porque son... Pero hay que tener en cuenta la realidad del otro. Cuando convivimos con otro, sea un chico, sea chica, sea nuestro marido, la realidad del otro es fundamental saber dónde está. No podemos perder esa noción porque entonces estamos ya abocados al fracaso, ¿no? No llegar a la confrontación directa, buscar la comunicación efectiva. Evitar entrar en los pulsos que el chico no joven, el chico o la chica nos echa. Si entramos en pulsos, los padres perdemos y no podemos perder. ¿Por qué perdemos? Porque ellos tienen su nivel de activación fisiológica muy elevado, tienen su adolescencia, sus hormonas muy elevados. Y entonces nosotros no podemos entrar en confrontación. Si nos insultan, si nos dicen, tenemos que recoger y decirnos de alguna manera. Después hablamos y retirarnos. No podemos entrar a la confrontación. Porque si no, perdemos autoridad y yo como madre no estoy dispuesta a perderla. Entonces voy a seguir. Y la activación fisiológica mía sube, la de mi hijo sube. Y entonces llegamos después a una serie de problemas mayores, porque después vienen los sentimientos de culpa y demás, ¿no? Evitar en las conversaciones los es que. El esqueísmo. El es que. Eso lo de coaching os gusta, ¿no? Sí, Porque el esqueísmo. El esqueísmo, los reproches suenan siempre a que me estás echando en cara algo, me tengo que defender, me cabreo, ¿no? Cuidar mucho el vocabulario. También evitar las palabras absolutas, ¿no? Todos los términos absolutos de nunca eres capaz de terminar, siempre eres torpe, los nunca, los siempre, los jamás. Eso hay que eliminarlo, porque los chicos y las chicas no son nunca torpes en todo, ni son mucho listos en todo, ni siempre hacen las cosas mal. Podemos reñirle, decirle, esto no te ha salido, esa conducta, no te ha salido lo bien que esperábamos. Claro. Tendrás que reforzar, tendrás que aprender, pero en el resto... No me lo toques, no me lo toques. Tú no eres, sino que esto te ha salido mal. Efectivamente. Evitar los eres, ¿vale? Los eres. Las etiquetas, y sobre todo también esos. Y las etiquetas. Las etiquetas. Y hacer ese gran esfuerzo que comentas. Eres así, no. Eres así o eres asado. Has hecho esto mal, has hecho esto otro mal, esto no me ha gustado. Identificar lo que nos ha gustado, ¿no? Evitar reaccionar. Reaccionar porque nosotros los adultos, que somos los adultos, los que somos los padres, debemos evitar es reaccionar, porque lo fácil es reaccionar, o sea, me insulto, te insulto, no. Yo tengo que parar eso. El chico, volvemos a la misma, controla menos. Yo tengo que parar, porque además, una vez que yo pare y le explique cómo lo he hecho, estoy enseñando a controlar impulsos, a no reaccionar y a elevar nuestra agresividad, ¿no? Para conseguir que un adulto sea sereno, hay que darle confianza. Que se equivoque, porque se equivoque, que aprenda con el ensayo y error. Nosotros, como antes, meros observadores, pero tiene que experimentar. Si no, por mucho que tú lo digas, el chico o la chica no va a hacer nada, ¿no? Dar mensajes claros, concisos y concretos. No me sirve, tráeme el vaso que está en la cocina y ahora me traes el que no es y resulta que el chico le dice, es que eres un inútil. No, tienes que identificar el vaso azul que está en tal sitio, ¿no?
responder con respuestas que incentiven la comunicación, no cortarlas, ¿no? Ser preciso y dar con detalle lo que se espera, ¿no? De una cosa determinada, ¿no? Del niño o la niña. No ningunearle cuando esté enfadado o triste. No hay que reírse del niño cuando esté enfadado o triste. Hay que darle su momento. El otro día me decían unos padres que la niña tiene mucho silencio y que se mete en el cuarto y silencio. Digo, hay que respetar su silencio. Hay que estar observando para que ese silencio no vaya en contra de ella o se lesione o algo. Pero hay que respetarlo, porque lo necesita para encontrarse consigo misma, ¿no? Y con sus conflictos y demás. No darle todo lo que le pide, explicarle la razón. Cuando no se le puede dar, se le explica, porque hay que tratarle para que sea adulto. Hay que empezar a tratarle como adulto. No se le puede decir, ¿por qué no? No te voy a dar una razón, pero no te lo voy a dar, ¿no? Y no hacer las cosas por él es importantísimo, por ella. Nadie debe hacer nada por otro. Él debe ponerse, ella debe ponerse y debe hacer sus cosas, las que sea. Barrer, fregar, coser, estudiar, lo que sea debe ponerse ella, ¿no? Evitar el exceso de proteccionismo, que lo que hace es calmar nuestro instinto maternal o nuestro sentimiento de culpa si no llegamos, pero no estamos dando una respuesta para que el niño sea un adulto, ¿no? Ser coherente, no podemos pedir que no hagan algo, por ejemplo, no fume, y te lo digo fumando, ¿no? Ser coherente con lo que le pedimos. No gritarles cuando le riñan, porque está claro que al final de lo que se trata es que el niño aprenda a comunicarse sin voces. Si yo le doy voces, va a aprender a dar voces. Bueno, yo creo que con esto más o menos, ¿no? Hay una buena... Verás, llevar a cabo esas y con la práctica se ven cambios. Se ven cambios porque esto es como los girasoles. Los niños van cambiando también según las reacciones de los padres. Vamos girando, ¿no? Y cuando no hemos podido con ello, cuando el problema ha sido más grande, ha ido creciendo, ¿cuándo debemos de acudir a un profesional? Bueno, si antes no hemos podido acudir o no hemos visto conveniente o no hemos podido porque el niño o la niña no quiere, hay que acudirlo en el momento ese. En el momento que ya está siendo un problema y que sobre todo hay problemas para su integridad física y su integridad emocional, ¿no? Yo siempre digo que los chicos y chicas deben venir voluntarios, pero no pasa nada si en algún momento vemos que hay un tema arduo y un tema duro y que hay que afrontarlo. Vamos los padres si hacen falta, ¿no? Pero vamos todos y además lo ponemos como un problema común de la familia que todos debemos solventar porque todos tenemos una parte de responsabilidad. Entre todos lo hemos generado. Entonces, no, él grita, él chilla y él sale, pero yo a lo mejor he hecho que grite, ¿no? Claro. Vamos ahí todos y vamos todos para solucionar, como decís vosotros, para buscar la solución. Yo ya no quiero el problema, quiero la solución, quiero que no se vuelva a dar. Y tenemos que ir todos los factores que intervenimos, los padres, incluso los hermanos, si hace falta, ¿no? Todo el sistema, que diríamos. Todo el sistema, lo sistémico. Marisa, es posible que algunas de las personas que nos están escuchando tengan curiosidad y quieran seguir aprendiendo sobre el asunto que estamos tratando. ¿Cómo podemos saber más sobre este tema? Bueno, yo siempre digo que la literatura está ahí, ¿no? Las bibliotecas están ahí y Internet ahora mismo está ahí. Pero también asistiendo, como he dicho antes, a talleres. Los talleres, sean los que yo pueda impartir o los que los puedan impartir otras asociaciones o ayuntamientos. Hay que ir buscando las respuestas, porque las respuestas las tiene el profesional. ¿Por qué? Porque desde la emoción, nosotros que estamos dentro no lo vemos. O sea, nosotros como padres no vemos las cosas cuando estamos inmersos en el problema, no lo podemos ver. Sí. Y las respuestas me las van a dar desde fuera. Entonces, vamos a acudir a este tipo de talleres, porque muchas veces los libros de autoayuda nos lían más. Porque, como dice Germán, estamos inmersos en la emoción y esa emoción nos va a hacer que veamos lo que no es, claro, que creamos lo que no es y que nos generemos a lo mejor unos diagnósticos erróneos o unas expectativas que no son las reales. Muy bien, pues Marisa, ya los últimos minutos del programa, pero antes de despedirnos de ti, queremos pedirte un mensaje para nuestros oyentes. Fundamentalmente para los padres, ¿no? Hombre, fundamentalmente los padres, pero también a la sociedad en general, ¿no? Aquellos que ya hemos pasado la edad de los adolescentes, que ya tenemos una edad en que los niños están ya mayores y están inmersos en una sociedad plenamente normalizados, ¿no? Entonces la sociedad, esto es un problema de todos, es un problema que generamos todos. Entonces, los padres desde pequeños deben no perder la perspectiva de las etapas que van viviendo los niños. Son distintas etapas. Cuando un chaval deja los 8 años, los 9, los 10 y entra a los 12, no tiene nada que ver. Reflexionemos sobre esa perspectiva. Veamos al niño con las gafas que tiene puesta el niño, con las gafas que él tiene, donde su percepción está distorsionada, ¿no? Adaptémonos a esa realidad y creamos en él, en sus capacidades. Apoyémosle desde sus capacidades, sus potencialidades.
y las dificultades y las debilidades que tenga las tenemos que conocer para saber que no se puede apoyar en ellas, pero no para que no sean, digamos, para que nos sirvan para poder atacarlos, ¿no? Genial, muy bien, muchísimas gracias, estupendo, ¿eh? Me ha encantado. Otro día hablamos del amiguing. El amiguing, el amiguing. ¿Lo pronuncio bien o...? Perfecto. El amiguing hay que practicarlo. Hay que practicar el amiguing. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisa, nuestra experta invitada de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros este interesante tema, la delincuencia juvenil. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias y muchas gracias por vuestra invitación y espero de verdad haber contribuido a aclarar algunas dudas, ¿no? Por supuesto. Seguro que sí, Marisa. Y muchísimas gracias por tu compañía durante esta noche de martes, en la que hemos aprendido todos nosotros más con tus opiniones, experiencias y conocimientos sobre este tema, la delincuencia juvenil. Muchísimas gracias. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, pues muy poquito tiempo para que escuchemos la lectura que nos recomienda Ausi para seguir aprendiendo sobre este tema. El libro recomendado de hoy se titula Programa Menores Infractores, Intervención Educativa y Terapéutica, de López, Carpintero, Del Campo, Lázaro y Soriano. Ante esta situación podemos preguntarnos qué supone o qué puede suponer en la trayectoria de vida de este grupo de adolescentes el hecho de cometer un delito, y qué supone para su familia, para su grupo de iguales y para la sociedad en general. Son programas desarrollados en sesiones muy prácticas que han sido evaluados demostrando una alta eficacia. Se trata de una gran propuesta para educadores y terapeutas que trabajan con menores que han cometido delitos. 3 programas de intervención diferentes, pero estrechamente relacionados. Bueno, pues vamos cerrando el programa de hoy, este programa, primer programa de diciembre y último programa para algunos que se van para tierras lejanas. En este programa hemos contado con Marisa Cercas, que nos ha dado la oportunidad de saber mucho más sobre la delincuencia juvenil. Todo ello para vosotros que sois los que no os conformáis con hacer lo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa, que os recordamos, será el día 15 de diciembre, ya que el martes 8, Día de la Inmaculada, habrá programación especial. Y en el 15 de diciembre hablaremos sobre emociones navideñas. ¿Qué emociones son las más habituales? ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido a estas emociones en estas fechas? Si queréis saber más sobre este tema, no lo perdáis el próximo martes aquí en Humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Yo me despido de todos vosotros hasta el próximo año. A ver qué me trae de Argentina. Algún regalo caerá. Bueno, recordad que todos nuestros programas están en el blog humanosradio.com. Enrique Gamero estuvo al control de sonido, colaborando desde la distancia, Ausi Marciano, en los micrófonos, Fabián de Marco y Germán Pecellín. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.